de manera mucho más profunda sobre ciertos conceptos de William James, ¿de acuerdo? Ok, necesito... ¿Ven la pantalla? Sí, maestra. Ok, ahora necesito que me digan si me escuchan. ¿Escuchan? No, maestra. Ok, déjame ver otra vez. ¿Ahora te escuchan? Sí, maestra. Ok. ¿Siguen, ¿siguen viendo el video? Sí, ok. William James, nacido en Nueva York en 1842, es considerado una de las figuras más importantes y decisivas de la historia de la psicología. Sus ideas, siempre provocativas y a menudo contrarias al pensamiento dominante en su época, constituyeron uno de los orígenes principales de la perspectiva funcionalista en psicología, ligada profundamente al evolucionismo de Darwin. Su obra supone un salto cualitativo desde la antigua psicología de las facultades, ligada a la ciencia del alma, hacia una concepción evolucionista y naturalista de la mente humana. William James nació en el seno de una familia acomodada que proporcionó a sus hijos una educación poco convencional entre la costa este de Estados Unidos y Europa. Fue el mayor de 5 hermanos, entre los que se encontraban el célebre escritor Henry James y Alice James, su hermana pequeña, que se convertiría con el tiempo en un icono feminista. Su abuelo paterno fue un aventurero y adinerado hombre de negocios cuya fortuna permitió a la familia James vivir durante mucho tiempo de las rentas. Su padre fue un filósofo autodidacta con tendencias místicas en el ámbito religioso e ideas inconformistas en el ámbito social. Sus particulares reflexiones, que su primogénito se encargaría de editar, ejercieron una difusa influencia sobre William, que heredó sin duda un carácter inquieto y algo extravagante. Los primeros síntomas de este carácter se muestran ya en su adolescencia, cuando se debate entre estudiar bellas artes o seguir una formación científica. Finalmente estudió química y medicina en Harvard, la misma universidad en la que ejercería la docencia toda su vida. Sin embargo, cuando estaba a punto de graduarse, James volvió a dudar de su vocación. Interrumpió entonces sus estudios para marcharse en 1865 con una expedición a Brasil encabezada por Luis Agassiz, casualmente un naturalista detractor de Darwin. Sin embargo, por aquel entonces James sentía ya mucha más afinidad por el autor de El origen de las especies, obra leída y discutida con entusiasmo en el llamado Club Metafísico, un reducido grupo de estudiantes de Harvard del que James formó parte junto al prestigioso lógico y científico Charles Sanders Peirce y el menos conocido Chancey Wright. Este último iba a desarrollar precisamente la parte más psicológica del proyecto darwiniano, el estudio de la evolución de la autoconciencia a través de la historia de las especies. En esta línea, la psicología de James parte de una concepción de la mente como resultado de un proceso evolutivo, a lo largo del cual se habría desarrollado para responder a las demandas del medio y favorecer la supervivencia de los organismos. Pero aún tenía que pasar un tiempo antes de que James se dedicara de lleno a estas cuestiones. A su regreso de Brasil, sin mucha convicción se graduó en medicina. Desorientado y sumido en una fuerte depresión, se marchó un tiempo a Europa.
Allí pasó por varios balnearios, visitó universidades y laboratorios y leyó a Kant y al filósofo francés Charles Renouvier, cuyo énfasis en la libertad parece que le ayudó a superar su depresión. Finalmente, a su regreso a Estados Unidos, James decide reorientar su carrera hacia el estudio del sistema nervioso. Empieza entonces a colaborar en el Laboratorio de Fisiología Experimental de Harvard y a ocuparse de un curso de Fisiología y Anatomía Comparada. Sus intereses se inclinan cada vez más hacia la filosofía y la psicología, pero duda si dedicarse a ellas por razones prácticas. Finalmente, en 1876, se sitúa definitivamente en esa dirección, con una serie de conferencias sobre la acción de la conciencia. En sus primeras clases de psicología, James empieza utilizando los principios de psicología de Herbert Spencer, pero su enfoque mecanicista no le convence. Recibe entonces la propuesta de un editor para realizar su propio manual, oferta que acepta de inmediato sin medir bien la magnitud de su esfuerzo. 12 años más tarde, en 1890, aparecen finalmente sus principios de psicología, que tuvieron un éxito fulminante a pesar de sus casi 2000 páginas. Enseguida prepararía una versión corta de más fácil manejo, conocida como el Jimmy. James se había convertido ya, de hecho, en una figura conocida fuera de Harvard, entre otras cosas por su idea de corriente de conciencia y por su ya clásica, aunque a menudo distorsionada, teoría de las emociones. Los principios de psicología y su definición de la psicología como ciencia de la vida mental han hecho que James sea considerado uno de los padres de la psicología científica. Ahora bien, James quería evitar que la psicología acabara convirtiéndose en una explicación mecánica de los procesos del sistema nervioso. Por eso defendía la existencia de la conciencia y su relevancia práctica. Según él, la conciencia permite al sujeto adaptarse activamente a las circunstancias que le rodean. De ahí su interés por la riqueza y diversidad de formas de experiencia. En este marco hay que entender su estrecha vinculación con la Sociedad para la Investigación Psíquica, destinada a estudiar lo que hoy llamamos espiritismo, en aquel entonces muy extendido, con el fin de entender este fenómeno y denunciar imposturas y charlatanerías. Asimismo, movido por las dolencias que afectaban a su familia, especialmente a su hermana Alice, diagnosticada de histeria, James se interesó por la psicopatología. Conoció así la obra de Freud, que contribuyó a difundir en Estados Unidos. Destaca también su creciente interés por el fenómeno de la religión, una dimensión fundamental del pensamiento de su padre y de su creyente esposa, también llamada Alice, con quien se había casado en 1878. En 1900, invitado por la Universidad de Aberdeen a dar una serie de conferencias, James encontró la ocasión para sistematizar sus reflexiones al respecto. Fruto de ello es su libro Las variedades de la experiencia religiosa de 1902, en el que se desmarca tanto de la teología como de la psicología posicionista. De experiencias religiosas que para él radica en su capacidad para satisfacer nuestras necesidades más importantes, incluida la de dar sentido a nuestra vida. Su filosofía terminará abogando por un pluralismo según el cual no hay solo una forma de pensamiento válido, sino varias, cada una apropiada para sus propósitos, sin que ninguna tenga la verdad absoluta. Es lo que defenderá en su última obra, Un universo pluralista. En 1910, William James fallecía en su casa de campo de Chocora por un problema cardíaco que llevaba años arrastrando. Mientras la historia haría de él uno de sus mitos fundadores, la propia psicología, especialmente la americana,
se alejaría progresivamente de sus ideas en aras de mecanizar definitivamente al sujeto. Los muchos callejones sin salida a los que nos lleva dicha obsesión hacen que la obra de James siga siendo hoy tan sugerente como lo fue en su tiempo. Profa, su micrófono está apagado. Disculpe. ¿Qué lograron entender de James, de lo que alcanzaron a escuchar, de lo que alcanzaron a ver, aparte de las cuestiones biográficas de su vida? ¿Me escuchan? Ah, ok. De las cuestiones biográficas de su vida, algo de su obra o de su filosofía, ¿qué lograron observar del video con respecto a James? Definitivamente esta hora siguen ahí. Ya ni yo, llevo despierta desde las 3 de la mañana. Lo único que alcancé a ver del video es de que llevaba años arrastrando una enfermedad, entonces. Ok. Pues sí, pues porque entramos hasta la final de casi las 9:40, las 8:40. Perdón. ¿Y los que sí alcanzaron a ver desde el principio? ¿O en qué estaba su mente pensando? ¿En qué vamos a desayunar? ¿Qué va a haber para la comida? ¿Qué va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿En dónde? Pues, principalmente que escribió muchas obras, o sea, también lo leí en el libro que había escrito varias cosas, pero eso es como que había escrito, estaba escribido. Perdón, que había escrito varias obras y principalmente también que agarró pues a Charles Darwin también como otros psicólogos y que bueno, ahí mencionaba que se había casado, pero no, o sea, no tan a fondo como en el video, en el libro nada más decía que se casó, pero no decía nada más de su esposa o algo así. Okay. Ashley, levántate por favor porque si nos acostamos da flojera. De por sí no, nadie más ha dicho nada más que Bere y Vidal, que ahorita me está escribiendo ciertas cosas, pero de ahí en fuera todos están dormidos, todos yo no sé en dónde está su mente, en dónde está su cabeza, porque ya es imposible que ni siquiera con un video o con algo, un material visual me puedan decir algo. Maestra, me parece que él siempre le quiso dar como sentido a la vida, poniendo mucho hincapié a la conciencia del ser humano, como que había algo más allá de, o sea, no le quería dar como una estructura fija para todo, sino que quería como darle un sentido individual, me imagino, a lo que era cada quien. Eso más o menos le entendí. Ok, eso es cierto, por lo tanto tiene un sentido de la persona mucho más allá de lo material. Incluso algunas de sus obras son consideradas parte de la metafísica o de tipo espiritualista. No le gustaba dar conceptos mecánicos. Incluso William James fue antes de que entrara el conductismo a toda su corriente y fuerza. William James fue uno de los principales filósofos en la cuestión de la psicología, muy fuertes en Estados Unidos. Sin embargo, cuando entraron las corrientes de Skinner y Watson, dejaron de un lado las teorías de James porque precisamente eran mucho más fáciles de entender, mucho más fáciles de aplicar la corriente de tipo conductista que un tipo de corriente pragmática o de la conciencia que postulaba o que daba a entender James. James, si se dieron cuenta, recae en muchos problemas emocionales.
le iba y le venía características depresivas. Como buena persona acomodada, pues se podía dar el lujo de irse de retiros, de irse a viajes por Europa, irse a spas, que siempre iba solo, casi nunca tenía de compañera de viaje a su esposo, o sea, sí se casó con su esposa, quien era una mujer también de clase importante en esa época. Sin embargo, no era un tipo de matrimonio que ustedes podrían llamar a lo mejor muy cariñoso o muy comunicativo. Así es, de hecho hizo su el primer libro que hizo Vidal, lo hizo después de casarse. A partir de que se casa, empieza a escribir su primer libro, el cual se supone que hizo en 2 años, pero se publicó hasta muchos años después. Ok. Sobre todo porque todo su trabajo, todas sus oportunidades venían de influencias familiares. Incluso a la Universidad de Harvard ingresó debido a las influencias que tenía de parte de su papá. Recuerden que eran ciertas ventajas, siempre vivió como una persona con muchas ventajas a nivel económico, a nivel social, debido al lugar donde nació. Aparte que parecido a Adler en cierto sentido, vivió como cierta sombra con sus hermanos y con sus padres, porque todos eran gente importante, todos eran gente letrada, era gente exitosa, gente influyente, tanto su hermana menor como su hermano mayor, eran escritores muy reconocidos y filósofos muy bien aceptados y distinguidos en el medio. Pero curiosamente James, a pesar de tener esa influencia, en vez de tomarlo como un sentimiento de inferioridad, como lo mencionaba Adler, para él era un sentimiento de desesperanza entre lo que quería ser contra lo que a lo mejor esperaban de él. Él, de hecho, su sueño nunca fue ser un científico, ser un afamable filósofo. A él le gustaba el arte. Y él, uno de sus sueños frustrados, precisamente por decirlo de alguna manera, era haber sido pintor. Él le interesaba el arte, las artes plásticas. No sabemos si era talentoso o no, pero de que tenía el gusto por el arte lo tuvo. Sin embargo, fue su papá quien, bajita la mano o de manera subliminal, le dijo que, pues, ¿sabes qué? Eso no te va a dejar una buena impresión en la sociedad, ni tampoco te va a dar estatus ni ganancias económicas. Por lo tanto, mejor dedícate a cuestiones de las ciencias. Incluso aunque su papá no era como tal un científico, pero era filósofo, escritor, y aparte tenía ciertas ideas importantes con respecto a la religión. Ok, Azul. Con respecto a la religión, de hecho el tema de la religión tuvo un impacto muy fuerte para su teoría. De hecho, era considerado como un tipo de psicología trascendentalista y transpersonal, porque siempre había una cierta influencia con respecto al espíritu, al alma y a la parte religiosa. Nunca se inclinó a una religión como tal, simplemente aceptaba el hecho de que había un ser superior o un ser divino que tenía cierta influencia en nuestra personalidad y en nuestras decisiones, a pesar de que él era fiel seguidor del libre albedrío. Decía que con el libre albedrío y la voluntad se lograban alcanzar todas las metas. De hecho, hay ciertas cosas que todavía se siguen practicando con respecto a su teoría de la psicodinámica, lo que es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene una perspectiva a partir de la teoría de James,
y precisamente está fundamentada con esta parte trascendentalista. A lo mejor, no sé si ustedes están enterados de cómo funciona algunas sesiones de los Alcohólicos Anónimos, así sean películas, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que conoces del grupo de Alcohólicos Anónimos, Vidal? Bueno, no mucho porque pues mi papá no quería que yo fuera a esos lugares, pero lo que me contaba era de que la gente pasaba y platicaba su problemática de cómo inició con el alcohol, que destruyó la familia, que ya no tenían casa y que ya estaban casi a punto de morirse ya de tanto alcoholismo. Creo Ok, que tienen 12 pasos, ¿no? Algo así. así es, tienen Sí. 12 pasos. ¿Conocen alguno de los pasos que mencionan? No, yo no. Bueno, yo no sé si sea un paso, pero yo he visto en las películas que les dan un padrino, ¿no? Ah, ok, sí, hay un padrino. De hecho, el término padrino es religioso católico. Ah, O sea, el término de padrino como tal es un término completamente religioso porque es como un papá espiritual. Es la persona que incluso se hace cargo de ti en dado caso que tus papás fallezcan. Ese era el término realmente de lo que era un padrino. Que ya se ha distorsionado a través del tiempo, pues es otra cosa. No tenía nada que ver con que te dieran tampoco el domingo ni regalazos, ¿eh? Pero en sí solamente el hecho de usar ese término dentro de una cuestión terapéutica te está diciendo mucho de qué perspectiva filosófica lleva este procedimiento. ¿Cómo funciona el padrino, María Luisa, de los Alcohólicos Anónimos? Así lo hayas visto en películas. pues que los tienen que apoyar para que no tengan una recaída en el vicio, ¿no? Y que tienen que estar, bueno, en la película que yo vi, pues lo seguían. Entonces, no sé. Ok, sí es una persona que debe de tener incluso disponibilidad de tiempo, porque es alguien que el individuo puede llamar a cualquier hora del día, así sean las 2 de la mañana, una de la tarde, en cualquier momento lo llame para poderlo auxiliar, sobre todo cuando haya momentos de la recaída o de que estén tentados a tomar, es en el momento en el que llaman al padrino, precisamente. Sí, Okay. bueno, yo lo viví con mi papá. Te digo que de padrino, aparte de que sí lo podía llamar, lo invitaban luego a reuniones que tenían ellos de que alguien ya cumplió un año, de no tomar y así, o lo invitaban a que sea parte de que fuera a recoger personas al aeropuerto para que nos viniera a traer como invitados a ciertas reuniones de ellos. Así es. Y tú, por ejemplo, ¿sabes generalmente dónde se hacían bien las reuniones de Alcohólicos Anónimos? Bueno, aquí en Veracruz, en Playa, en el Villa del Mar. Ok. Profa, Manda, Maribel. bueno, es que aquí donde yo vivo hay un lugar donde hacen reuniones, pero es un lugar lejano. La población es un lugar sólido. De hecho, construyeron como una cabaña y así. Y allá van al retiro, se van el fin de semana y como un encuentro muy familia y hacen el encuentro y así es muy emotivo. Sí, Pero es un lugar lejano. sí, esos ya son retiros largos. Y que son complementos de las reuniones semanales que tienen el grupo de Alcohólicos Anónimos. Una cosa que a lo mejor no sé si estén enterados es que ellos sí no, la palabra no sería entregar, se encomiendan a Dios, o sea, al Dios X, no en sí a un Dios católico, un Dios judío, sino al Dios al que crean cada uno. Por eso su perspectiva es también espiritual religioso. De hecho, hasta hacen una oración, que esa oración sí está sacada de la Biblia, en el que dice, dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, la tolerancia para aceptar lo que no puedo cambiar y el valor para aceptar las cosas que me pasan. Y esa está sacada así literalmente de la Biblia. O sea, no
no es de que algo que ellos hayan creado de manera filosófica. Por eso su corte es de tipo religioso, aunque no pertenezca a una religión fija, o sea, no es porque pertenezca a la religión católica, judía, hinduista, etcétera, sino porque su corte es de tipo religioso también. Y eso hablamos a nivel espiritual. Requiero de una encomendación a un ser superior que me ayude a poder tener la fuerza de mi self espiritual y yo logre volver a mi estado de equilibrio, a un estado sano, adecuado para mi vida, para mi familia, para mi persona, para mis amistades. En eso es parte de la teoría de James. James fue un pensador muy activo, siempre estaba activo en sus pensamientos. Incluso una parte de su teoría está dedicada al flujo de pensamiento que tenemos todas las personas. Y constantemente iba anteponiendo y contradiciendo ideas. Pero que él decía, es que no es que me contradiga de mi idea, sino que para un enfoque o para una parte que yo deseo explicar, requiero de este enfoque. Pero para otra sección que quiero explicar, requiero de otro enfoque. No es que me contradiga, sino que no puedo explicarlo todo bajo una sola perspectiva o teoría. Es por ello que con James nace un tipo de teoría multimodal o multiteórica, porque agarra de diferentes perspectivas para explicar diferentes aspectos de su teoría. De él nace la psicología de la conciencia, porque precisamente como mencionaba Karen, daba mucha importancia al estudio del pensamiento y la conciencia y los estados de conciencia. Para los estados de conciencia no eran como procesos cognitivos como tales, sino en qué grado nosotros estamos conscientes de nuestra realidad y que una realidad solamente es real si es práctica. Por lo tanto, nace otro de sus fundamentos, que es el pragmatismo. Y aparte del pragmatismo, pues debido a tantos problemas emocionales que tuvo James a través de los años, de que entraba en depresión, de que no sabía si estudiar esto o aquello, que si mejor me voy de viaje a tal lado para poderme encontrar a mí mismo, que si mejor ya regreso, que otra vez me voy. Tantas sub y bajas emocionales que vivió James, lo hizo también interesarse en el estudio de las emociones. Y de ahí se une junto con otro teórico, que era Lange, para hacer la teoría de las emociones de James Lange, que es una de las teorías que vemos cuando han tocado temas de inteligencia emocional. Algo que tenía James precisamente era una pobre inteligencia emocional. Era muy bueno en lo que era la inteligencia intelectual académica, pero su inteligencia emocional estaba ahí desequilibrada. Okay. Entonces, no sé si quedó un poco claro de lo que les dije o tuvieron problemas para ciertos conceptos. Ahorita de todas maneras lo vamos a empezar a ver de manera más profunda. Solamente voy a terminar de ver el tema de William James hasta cuarto para las 10 o las 10 en punto, para poderles entregar después sus calificaciones de manera individual. ¿De acuerdo? Ya no me espanta, maestra. Entonces vámonos con William James. ¿Ven la pantalla? Sí. Ashley, ya no la veo.
Está apagado su micrófono, Miss. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, ya está teniendo corto mi micrófono. Ok, Alan, ¿ya andas por ahí? Maribel. Presente, maestra. Presente. Ok, Bere, todavía te veo. Perla. Presente. Ok. Arlet, Abril. Arlet, ¿dónde andabas desde hace rato? Abril. Abril, ¿no te sirve tu micrófono? ¿No me escuchas? Ok. Arlet Esparza. Arlet Esparza, estabas hace rato, ya no estás. Ok. Entonces, no. Fanny. Veo. Aquí estoy. Luisa. Aquí estoy. Ok. Y llegué tarde porque mi computadora se estaba reiniciando. Sí, me mandaste mensaje. Gracias. Karen, ahí te veo todavía. Antonio. Vidal. Alondra. Presente. Y Cecia. Ya te vi. Ashley ya no la veo. Y Dania. Dania, ¿sigues por ahí? Sí, profa. Ok. Bueno, pues entonces comenzamos de ahora sí con William James de manera más exhaustiva. Toño, ¿te sirve tu micrófono? ¿Me oye? ¿Mande? ¿Sí me escucha? Sí, sí, te ¿Sí me escucho. escucha? Ah, ¿Sí? sí, me sirve entonces. Ok. Leo, Sí, por favor, ayúdame. biografía. Nació en el seno de una familia acomodada. Durante su infancia viajó con sus padres a distintas ciudades de Estados Unidos y Europa. Estudió pintura durante más de un año y bajo la presión de sus padres se dedicó a la... Ingresó a Harvard al contacto de su padre. Comenzó a estudiar la conciencia a partir de las ideas de Darwin. Posteriormente pidió una transferencia a la carrera de medicina. Un viaje a la cuenca del Amazonas la convencería Lo en convencería. que su lugar estaba en un escritor y no en de algunas celebridades. Terminó la carrera de medicina en 1869. Ese mismo año entró en una profunda depresión y llegó a pensar en el suicidio. Ok. Síguele, Alan. La depresión continuó hasta 1870. James menciona que él le puso fin de manera consciente y deliberada. Después de su recuperación, obtuvo un puesto de catedrático en Harvard. Empezó dando anatomía y fisiología. En 1878 dio el primer curso de psicología filosófica en Estados Unidos. En 1878 se casó y comenzó su libro Principios de Psicología, el cual aparentemente terminó en 2 años, pero se publicó hasta 1890. Esta obra ayudó a poner a la psicología dentro del campo de las ciencias y se centró
en lo que hoy llamaríamos psicología cognitiva de la conciencia. Era un excelente orador y confesionista. Sus estudios acerca de los estados de conciencia interiores abrió campo para el inicio de la psicología clínica, dándole poder a la psicología, para la psicología y psicología de religión. En 1902 publicó las variedades de la experiencia religiosa, obra que establecería las primicias de la experiencia trascendental en la formación a la psicología y que los... Espérame hasta que me tapa lo del micrófono. ¿Dónde está? En 1902 publicó Las variables de la experiencia religiosa, obra que establecería las primicias de la experiencia trascendental en la formación de la personalidad y que... Maestra, ¿me tapa eso? Lo del micrófono y todo eso. Ok. Que establecería las primicias de la experiencia trascendental en la formación de la personalidad y que influyó en movimientos como la educación pastoral clínica y Alcohólicos Anónimos. Luisa. Biografía. En la última década de sus vidas escribió y dio conferencias sobre metafísica y su idea más conocida, el pragmatismo, en el que la verdad se proponía debía ser evaluada por su utilidad y que las creencias debían evaluarse teniendo en cuenta sus conciencias prácticas. Consecuencias, perdón. Fue elegido 2 veces como presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología 1894 y 1904. Así es, eran exactamente los 2 años en los que fue elegido presidente. De hecho, el de 1904 ya estaba cerca los años de su muerte. No, ya estaba bastante mal a nivel cardíaco, padecía de un tipo de cardiopatía, el cual iba precisamente arrastrando a través de los años. Lo cual incluso él creía que era por parte de eso mismo sus deficiencias emocionales y que por eso caía tan fácil en la depresión. Él dice que logró salir de la primera depresión porque él así lo quiso, porque así lo declaró por su propia libertad y dijo, ya, se acabó, basta, voy a dejar de tener pensamientos depresivos. Y que por eso le dio mucha importancia a la voluntad de la persona. Incluso esa sigue siendo una de las principales características de un psicoterapeuta a través de los años que ha prevalecido, que cuál es lo primero que debe de tener el paciente para poder ser rehabilitado. ¿Qué es lo primero que debe de pasar en el paciente para que pueda ser rehabilitado? Aceptar que tiene ¿Voluntad? Voluntad. Ok, primeramente aceptar que tiene un problema y de ahí tener la voluntad de realmente seguir el tratamiento. Si no, pues el terapeuta no lo puede obligar, no le va a poner una pistola en la cabeza para que siga los procedimientos. Y a veces dan ganas, ¿verdad? A veces sí dan ganas con algunos pacientes. Sí. Ya después lo van a experimentar en carne propia. Que si así a veces dan ganas de darle zapes a tu mejor amigo o amiga cuando comete tonterías. Y la verdad que sí, maestra. Y que uno puede decir que lo puede llegar a solucionar a lo mejor de manera más rápida, práctica y fácil. Y dicen, da la solución tan fácil a tu vista y no lo puedes hacer. Pero pues, eso es mentira. Cuando a uno le pasa el caso, ya no lo hace. Claro, de hecho, si te das dando cuenta, todos los teóricos que hemos visto hasta el momento fueron víctimas de su propia problemática, de su propia teoría. Horney se la vivió todo el tiempo frustrada y neurótica de acuerdo a su teoría. Ayudó a muchas mujeres a superar esa neurosis, pero ella nunca la pudo superar.
William James habló sobre la inteligencia emocional y él mismo no tenía una inteligencia emocional adecuada. Adler se la vivió toda la vida con un complejo de inferioridad que trató, eso sí, de encaminar hacia la superioridad y a sentirse equilibrado. Freud, que no lo vimos tan de fondo porque ya lo habían visto en el semestre pasado, Freud también fue víctima de su propia teoría. Le daba mucho énfasis a la cuestión del poder libidinal y el sexo, y él mismo creció en un ambiente en donde el sexo era tabú y tampoco se podía tener el sexo de manera fugaz y libremente y de manera libre. Además de que él habló sobre las fijaciones orales, las fijaciones anales y cómo eso repercutía con la personalidad de la persona. Y él mismo tuvo una fijación oral que aún ya no tenía mandíbula, o sea, ya no tenía mandíbula. El hombre vivía con una mandíbula, una prótesis que le dolía cada vez que se la ponía debido al cáncer de boca. Y aún así, con una mandíbula y una prótesis y con dolor, seguía fumando el señor. Entonces, todos los que hemos visto han tenido, ninguno podemos decir que hayan sido completamente sanos psicológicamente, pero, qué buenas ideas nos dieron para poder sanar a otros. Sí, así. Y es como lo menciona Alan. Muchas veces nosotros tenemos la fórmula mágica y secreta para poder ayudar a los demás cuando no nos ayudamos primeramente a nosotros mismos cuando nos toca. Por eso debemos ir a terapia también nosotros. Ok. Hasta ahorita va todo bien con la parte de la biografía de James. ¿Queda todo claro? Queda claro que precisamente es el teórico junior que hemos visto hasta el momento. Era ahora sí que uno de los teóricos mucho más, con mayores beneficios, tanto económicos, sociales, familiares. Y pues ¿mande? Era el más consentido de todos. Bueno, consentido también fue Freud, ¿eh? Pero él no, sí, claro, de su familia era muy consentido. Era niño privilegiado, pero a nivel de amor y atención en su casa. Bueno, pero es que él fue elegido 2 veces. Sí, pero en la cuestión psicológica, no psicoanalítica. O sea, él nunca fue psicoanalista. Le gustó la teoría de Freud y sí mencionó ciertas ideas de él, pero realmente no tuvo una influencia filosófica de Freud. Aparte de ser él sí nada más era privilegiado a nivel social, pero no fue consentido por su familia. O sea, eran privilegiados económicamente, socialmente, tenían prestigio, etcétera, pero como tal no fue niño consentido. Aparte tenían muchos hijos, tenían varios hijos en matrimonio, pero cada quien era como estrellita. Haz de cuenta que realmente con la sombra con la que creció era tener que ser estrellita igual que todos sus hermanos, igual que sus papás. O sea, había ahí sí como que una presión a nivel interno de también ser igualmente reconocido y aclamado por los demás. Alguien que tuvo de aliado fue a su hermano, a Henry, su hermano mayor. Él era como que su fan. Su primer fan fue precisamente su hermano mayor, Henry, y al mismo tiempo él era fan de su hermano. O sea, ambos fueron fans entre ellos, se echaban porras, se daban palabras de aliento, eran confidentes entre los dos. Digamos que con quien hizo alianza mayormente dentro de su casa fue con su hermano Henry. Como que parte de su papá era una imagen muy fuerte, dura, no autoritaria, pero sí que no le gustaba que a lo mejor se dedicaran al arte, a las cuestiones artísticas, como que eso era visto de manera que solamente la gente vaga o la gente sin preparación o inteligencia era probable que destacara en las artes. Ahora, él tenía... ¿Cuántos hermanos tuvo?
Creo que en total tuvo 4 hermanos. Y de los 4, con el único que tenía más fijación o compañerismo fue con el tal Henry. Sí, lo que pasa es que los otros hermanos no es que no fueran gente importante, pero destacaban sobre todo el hermano mayor, que era Henry, que era escritor, y también su hermana menor. Fueron grandes escritores. Sin embargo, destacan mucho porque Henry fue un letrado en cuestiones filosóficas, que si estudiaran filosofía o teología estaríamos viendo a Henry. Y su hermana menor se convirtió en una gran representante de la literatura feminista. Sin embargo, fue diagnosticada con histeria. Por eso le interesa al ámbito psicológico, psicoanalista, de la histeria. Cuando su hermana fue diagnosticada con histeria, fue cuando empezó a conocer los postulados de Freud. O sea, William James no leía los postulados de Freud, ni tenía mucha idea de quién era, pero cuando la hermana se entera que fue diagnosticada con histeria, pues entonces empieza a leer sobre lo de su hermana y así empieza a conocer la teoría de Freud. Y como que lo inspira a trabajar precisamente la parte de la psicología. No de que le copie las ideas a Freud, nunca fue alguien freudiano ni psicoanalista, sino que dice, mira, está interesante lo que dice, pues yo también puedo decir cosas respecto a la psicología y la conciencia. Ok, gracias, maestra. De nada. De hecho, otro punto importante de James era esta parte de que estaba muy acostumbrado a la comodidad. Tan acostumbrado que tenía un espíritu aventurero como su abuelo, porque su abuelo sí era explorador. Y entonces eso como que le hizo despertar interés. Y como era seguidor de Darwin, pues aprovechó, dijo, pues vamos a la cuenca del Amazonas. Y dijo, órale, voy a estar como en una expedición como Darwin cuando fue a las Islas Galápagos. Y yo no sé qué se imaginaba que iba a vivir, pero cuando vio que era la realidad de las incomodidades, de pasar hambre, pasar calor, mosquitos, humedad, pues dijo, ¿saben qué? Pues miren, está muy padre esto de salir de viaje, explorar y todo, pero pues es muy incómodo y como que yo no funciono para esto. Yo mejor prefiero en los interiores y quedarme sentadito en mi escritorio para escribir todos mis pensamientos. Me voy a dedicarlo a estudiar desde la comodidad de mi casita. Pero eso sí, se iba a viajes de relajación y de meditación cuando pues se empezaba a sentir depresivo. Imagínense la fortuna que amasó el abuelo para que toda la familia viviera de la fortuna de parte de su abuelo. No porque ellos no hayan ganado su propio dinero, sí ganaron su propio dinero, pero la mayor parte de su fuente de ingresos y de su estilo de vida venía de la fortuna que había logrado acumular su abuelo a través del tiempo. Ok. Bueno, pues sus antecedentes intelectuales, su familia. O sea, era las únicas personas o su única fuente de cuestión intelectual era su casa. Él nunca fue alguien copión de otras perspectivas teóricas, de otros filósofos o pensadores, como lo vimos con otros autores, que sí tenían ciertas ideas sacadas del psicoanálisis. De hecho, la mayoría que vimos tienen como antecedentes intelectuales a Freud. No, y eso que vivió casi en la misma época. No fue alguien que impactara a nivel intelectual o que esté dentro de sus conceptos en la teoría. Quienes eran sus verdaderas influencias de pensamiento y estilo para tener un estilo de vida era su familia, porque todos eran estrellitas, todos eran gente muy estudiada, muy letrada, de ideas revolucionarias. Por lo tanto, quienes realmente se influyeron en su forma de pensar fue su familia. Ahora, ¿qué conceptos principales se encuentran dentro de la teoría? Son los que vamos a empezar a ver a continuación. Cecia, ¿me ayudas con esta parte de la presentación, por favor? Conceptos principales. Exploró todos los aspectos de la psicología humana, desde funciones de tallo encefálico hasta el éxtasis religioso. Se dio con vigor por comprender y explicar las unidades básicas del pensamiento.
Creía que la personalidad surge de la interacción continua de los instintos, los hábitos y las elecciones personales. Aunque existen ciertas contradicciones en las ideas de James, explica que lo que para un aspecto es aplicable, para otro no. Es por ello que propone un enfoque pluralista. Ok, que era lo que les mencionaba. Para algunas cosas él daba una postura y para otro enfoque él daba otra postura, que parecía que era contradictorio, pero decía, no es que sea contradictorio, sino que yo no puedo explicar esta estructura o este concepto bajo la misma perspectiva, tengo que aplicar otra perspectiva, pero eso no involucra que la otra perspectiva esté incorrecta. Ok, ¿y cuáles son los temas centrales de su teoría que están en del otro lado, Cecia? Ok, el ser, elementos de la conciencia, deliberación y voluntad. Ok, la deliberación es la voluntad, por eso está en paréntesis. Ok, vamos a hablar ahora precisamente de los self. ¿Qué es el self, Fanny? Es más que la identidad personal, es el sitio donde se originan todos nuestros procesos mentales, a través del cual se filtran nuestras experiencias. Ok, por lo tanto el self es más a nivel de tipo mental, no tiene que ver con una cuestión de espiritual. El self como tal lo va a llamar como un sitio donde están nuestros procesos mentales y es por ese medio con el que se filtran nuestras experiencias y pensamientos. Por lo tanto el self a nivel general incluye diferentes elementos para lograr una estructura mental completa. Por eso para él no hay consciente, subconsciente, bla, bla, bla. Todo es self. A todo le va a llamar self. El self es todo, es una estructura completa que lo integran diferentes self que vamos a ir viendo a continuación. Y entre el primero es el self biológico. Karen, ¿qué es el self biológico? El self biológico es nuestro ser físico y corporal compuesto por nuestra información hereditaria, genética, características físicas y procesos fisiológicos. Por lo tanto, ¿cuál sería tu self biológico, Karen? Pues yo creo que en sí todo el mecanismo de mi cuerpo, o sea, Así que puede comprender mi cerebro, etc. Exactamente, viene siendo tu cuerpo. Tu self biológico es tu cuerpo en sí, con todas tus características físicas. Si tienes lunares, no tienes lunares, tienes pecas, tienes una pierna más chueca que otra, tienes la nariz aguileña, la tienes recta, tienes el cabello lacio, lo tienes chino, ondulado, rebelde, lacio, negro, rojo, amarillo. Todo eso es parte de nuestro self biológico. Porque para James, nuestro tipo de cuerpo, todas nuestras funciones orgánicas también eran fuertes influyentes en nuestra forma de ser. Nuestro cuerpo es parte de nuestra identidad y por eso incluye no solamente lo que vemos de manera física externa, sino también nuestra cadena de ADN, todos nuestros antepasados e información genética que tenemos desde nuestros tatarabuelos hasta los primeros cavernícolas que hayan tenido nuestros códigos genéticos, todo eso parte de nuestro ser biológico. Y eso va influyendo también en nuestra forma de actuar. Pues tanto lo tenemos con él, hasta de su propia familia era precisamente su antecedente intelectual. En cuántas ocasiones no nuestro tipo de familia, nuestro tipo de cuerpo puede influir en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar, en lo que a lo mejor queremos destacar como rasgo físico. No sé, uno de ellos son las personas, por ejemplo, los afroamericanos, las personas de raza negra, que su cabello tiene una identidad especial. O sea, su cabello afro lo pueden peinar o lo acentúan de diferentes maneras porque es parte de su ser biológico, es parte de su identidad a nivel social y a nivel personal. No es algo como tal que se quiten o algo de lo que se sientan incluso avergonzados. Luego tenemos el self material. Perla, ¿qué dice que es el self material?
incluye los elementos específicos del mundo físico con el que nos identificamos como personas. Es la tonalidad de objetos que poseemos. Abarca la suma total de nuestro hogar, posesiones, amigos y familia. Ok, el self material es todo lo que podemos tocar, palmar y poder poseer. Una casa es parte de tu self material. Lo que le pongas a tu casa es parte de tu self material. Lo que te pongas de ropa, lo que te pongas de accesorios, de pintura, de creencias. Diseño. Mande. Los diseños de las casas, ¿no? Los diseños, todo eso forma parte de tu self material porque va de acuerdo a un gusto personal que tú tienes, a la parte de lo que quieres comunicar a los demás. A lo mejor tú seas una persona que te gusten solamente los vestidos y eso es parte de tu self material y cuando te ven con pantalón hasta es raro, así como de que, órale, está usando pantalón. Pues nunca te vemos con pantalón porque tu self material te va definiendo también como una imagen hacia los demás. Es como a lo mejor hasta un objeto que tú tengas que saben que pertenece a Perla. No sé, algo que a lo mejor tú usas todos los días y que algún día lo ven en otro lugar o en otra persona y van a pensar en Perla, porque precisamente es parte de su self material, de algo que la caracteriza, pero de manera material. O sea, no necesito ver a Perla para poder identificar a lo mejor un collar que se parece mucho a algo que Perla usa. Entonces, si yo lo vuelvo a ver, va a ser que yo piense en Perla. Maestra, entonces, ¿qué tiene que ver los amigos y familia? O sea, como ¿qué tipo de posesión podría ser esa? Porque también los amigos y la familia forman parte de tu self material. Es algo palpable, es algo que te identifica. ¿Qué tipo de amigos eliges? ¿Qué tipo de amigos te rodeas? ¿Con qué amistades? Hasta incluso puedes decir, es que no sería un tipo de persona con el que se caería bien fulana de tal. ¿El self material vendría siendo como el entorno de cada uno? Sí, es parte del entorno, pero no es un medio metafísico, o sea, no es un medio abstracto, sí es un medio concreto. O sea, todo lo que se puede tocar, medir, palpar, es un medio material. Una persona la puedes palpar, la puedes medir, por lo tanto también los amigos o las personas con las que te relaciones forman parte de tu self material. ¿Quiénes son tus amigos más íntimos? Son tu self material. No sé si quedó un poquito más claro, Fanny. Sí, maestra. Ok. Luego el otro self que describe James es el self social. Alondra, ayúdame con el self social, por favor. Se pueden tener muchos o pocos selves sociales o selves sociales conscientes o inconscientemente. De acuerdo con James, tenemos tanto selves como relaciones individuales. Es el reconocimiento que obtiene de sus semejantes. Constituye los hábitos personales que forman el fundamento de nuestras relaciones. Ok. Una cosa es tu amigo como tal, como self material, y otra cosa, la imagen que tiene tu amistad de ti. Esa es tu parte de self social. Es diferente a la máscara que mencionaba Jung, porque aquí no menciona que sea una cuestión completamente consciente o que lo hagas de manera deliberada para dar una imagen como tal, no, sino que tú te comportas de manera natural, de diferente manera con el tipo de relación que tengas con la persona. Es decir, tú no te portas de una manera con tus papás diferente a tus amigos porque quieres a fuerzas dar una buena imagen o porque quieres que piensen que eres buen hijo. No, sino porque de manera natural nuestra forma de actuar cambia de acuerdo al tipo de persona con el que estamos socializando. Es por ello que tenemos diferentes self sociales. Por eso menciona que tenemos una cantidad N de self sociales de acuerdo
o proporcionalmente a la cantidad de relaciones sociales que tenemos. Incluso entre nuestros propios amigos. Habrá amigos con el que tenemos un tipo de relación y diferente a la que tenemos con otro amigo. E incluso esos mismos amigos tienen una imagen diferente de nosotros. A lo mejor habrá amigos que te vean como alguien mayormente decisivo o alguien seguro, y habrá otros amigos que a lo mejor te vean desde otra perspectiva. Eso es parte también de tu self social. Es una imagen y un estilo de relacionarse de acuerdo a cada tipo de relación social que tengas. Vidal, sí, así es. Ok. Así es, básicamente, en parte sí funciona de esa manera, Vidal. Y por último, nuestro self espiritual. ¿Cuántos selves hemos visto? ¿Quién se acuerda cuántos hemos visto hasta el momento? 3. Maribel, veo con tus dedos que me mencionas 4. Son 3. 3, maestra, y con 4. Ok, ¿y cuáles han sido? ¿Cuáles nombres hemos tenido de self? El self material. Self material. El biológico. Biológico. Biológico y social. Y social. Y ahorita vamos a entrar a ver el self espiritual. Ok. Maribel, pues de una vez léeme entonces el self espiritual. Self espiritual es el ser interior y subjetivo del sujeto, el elemento activo de la conciencia. Es la fuente del esfuerzo, de la atención y de la voluntad. Es un self difícil de entender, pero que todos experimentamos. No es la fuente del placer ni del dolor, sino una llave que afecta en el placer y dolor. Ok, el self espiritual es nuestra esencia, nuestro ser interior, que es inigualable, es irrepetible y es completamente interno. Yo estoy completamente consciente de mi self espiritual. Es una comunicación interna dentro de mí con mi ser espiritual. Parte de mi guía de qué tipo de valores quiero tener, qué tipo de creencias, bajo qué filosofía de vida me rijo, qué tipo de decisiones voy a tomar para mi futuro, para mi carrera. Todo eso va parte del self espiritual. Es mi centro. No tiene que ver en sí con una cuestión religiosa, o sea, no tiene que ver con mis cuestiones religiosas. ¿Puede ser parte de mi religión? Sí. O sea, dentro de mis creencias religiosas, ¿están dentro de mi self espiritual? Sí. Pero no es solamente eso. O sea, no es nada, no se vayan con la finta de que por ser self espiritual solamente tiene que ver con cuestiones religiosas. No. ¿Tiene elementos de creencias? Sí. Pero también tiene elementos de jerarquía de valores, de filosofías de vida, de metas, de hábitos, de lo que yo soy sin toda la cantidad de self anterior. Es decir, mi self espiritual va a seguir viviendo o va a seguir existiendo aunque yo no tenga self material, aunque yo no tenga self social, aunque incluso mi self biológico, que es mi cuerpo, termine. Mi self espiritual va a seguir ahí. Por eso recuerden que tiene ideas metafísicas, o sea, va más allá de la carne, va más allá de lo material. Es una cuestión de pensamiento, de una cuestión no palpable, no material de tu vida, el cual James decía que después tu self espiritual no desaparece nunca, así hayas muerto, no desaparece, sino que esa energía se va transformando después y que se va también ¿Es como el alma? Parecido, sí. Que incluso tu self espiritual puede llegar a afectar a las personas que tengas cercanas a ti. O sea, es como parte de la marca también que tú dejas a la vida de otras personas.
entraría dentro de la parte de que tú nunca mueres realmente porque vive dentro de ti tu papá o vive dentro de ti la imagen de tu hermano. O sea, de la persona que tú hayas tenido que falleció, no muere realmente porque queda dentro de ti. O sea, es como si su self espiritual también se compartiera con tu persona. Por eso es un self que realmente es difícil de entender o explicar de manera exacta como lo podía plantear James, pero en pocas palabras vendría siendo como si fuera un alma, una parte que nunca va a morir de la persona. Y por último, vamos a terminar de ver esta situación de las características del pensamiento. Ya terminamos de ver los self. Ahora vamos con las características del pensamiento o de conciencia que mencionaba James. Cecia, ayúdame con lo que dice que es la conciencia personal. Todo pensamiento es personal. Solo hay un proceso de pensamiento como lo experimenta o lo percibe el individuo. Por eso la conciencia siempre existe en la relación con una persona, no un proceso incorpóreo o abstracto. Ok, la conciencia personal es el pensamiento. Es un pensamiento que tienes contigo mismo. Lo que parte de la conciencia se encuentran los valores, que ya lo veremos más adelante. La conciencia personal es como tu diablito y tu angelito. La conversación que tienes interiormente de lo que puedes hacer o no puedes hacer, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Eso es parte de la conciencia personal. Luego pueden existir lo que son los cambios de la conciencia. Cecia, sigue con lo mismo de los cambios de la conciencia. Nunca tenemos exactamente el mismo pensamiento dos veces. Lo que a simple vista parece un pensamiento que se repite, en realidad es un conjunto cambiante de pensamientos. Ok. Para James, era imposible asimilar que una persona o un individuo siempre tuviera el mismo pensamiento. Decía que lo único que se repetía era el tema. O sea, que podías tener un tema repetitivo, pero que tu idea del tema o tu perspectiva del tema y la forma en cómo lo argumentabas nunca era igual. Siempre había elementos de más, elementos de menos de tu pensamiento anterior. Es como el tema. Pensemos en una pareja que hayamos tenido. El tema sigue siendo esa pareja, ¿ok? Ese es el tema. ¿Cómo era tu conciencia de esa pareja un poquito antes de conocerse, cuando la primera vez que lo viste? No me lo digan, nada más piensen. Piensen precisamente en el momento en el que vieron a esa persona que después se convirtió en su pareja. Luego, ese es un pensamiento de cuando lo vieron por primera vez. Luego, cuando tuvieron la primera conversación o cuando empezaron a salir. ¿Cómo fue su pensamiento de él o de ella? Ya después de que empezaron a salir, ahora de cuando empezaron a andar. Uy. Okay. Ya después de que empezaron a andar, la primera vez que te decepcionó. Qué feo. Ahora, cuando se reconciliaron. No hay, no existe. Ahora cuando terminaron. Qué dolor. Ahora mirar. Ahora, cuando hablaban de él con sus amistades o de ella. Y por último, cuando por fin lograron superar al exnovio o al exnovio.
Ok, en cada uno de los momentos, sigue siendo la misma persona de la que estábamos hablando desde un principio, sigue siendo el mismo tema, pero tu pensamiento cambió o no cambió por cada uno de los momentos de los que les acabo de decir. O hubo alguien que me diga, no todas las veces pensé lo mismo de esa persona. Ok. A eso se refiere precisamente James con los cambios de conciencia, en que la persona nunca tiene el mismo pensamiento dos veces. Es como la amiga que este día te está diciendo horribles cosas de su exnovio, que es lo peor del mundo, una lacra, y al día siguiente ya regresó con él y lo adora. A eso se refiere James con los cambios de conciencia. Luego tenemos la continuidad del pensamiento. Vidal, ¿qué dice que es la continuidad del pensamiento? Continuidad del pensamiento. Aunque los pensamientos cambian continuamente, hay una sensación igualmente evidente de la continuidad personal. James postuló, cada pensamiento influye en el que le sigue. Cada nuevo pensamiento toma parte de su fuerza, enfoque, contenido y dirección de pensamientos anteriores. Ok, ¿qué logras entender de eso de la continuidad del pensamiento, Vidal? Que siempre vamos a estar pensando, pero no lo mismo, sino siempre va a haber diferentes tipos de cambio de pensamiento hacia una persona o cosa. Ok, precisamente a eso denominó continuidad del pensamiento, que aunque tengamos cambios en la conciencia, hay una continuidad porque es un pensamiento, va a influir en el que le sigue. Es como un complemento, que a lo mejor incluso a veces va a debatir entre sus propios pensamientos, pero hay continuidad. Y por último, lo que llama James, un ejercicio de flujo de conciencia. Arlette Esparza, ayúdame con esa parte. Voy. Flujo de la conciencia. Es un método de escritura espontánea para imitar el flujo y saltos del pensamiento. En la conciencia el flujo es continuo. En los sentimientos puede haber brechas, pero no hay sentimientos de discontinuidad que las acompañen. Ok. El flujo de la conciencia era un ejercicio, una técnica que postuló James para el tratamiento o para poder plasmar precisamente todo tu flujo o continuidad del pensamiento. Y va a ser un ejercicio que vamos a hacer ahorita de la página 210. Váyanse a la fotografía que tenga ese ejercicio. Si puedes, Bere, por favor envíales fotos solamente del ejercicio para que no se vayan a perder. No, ¿cómo creen hasta que nos vamos a perder? Maestra, ¿podría regresar una diapositiva atrás? ¿Ahí? Sí, ahí, gracias. Ok, gracias, Bere. Bueno, gracias también, Vidal, por compartirnos la parte donde está la imagen del ejercicio. Ok, este ejercicio es para que lo hagan ahorita durante la clase, en lo que les voy a entregar sus calificaciones de manera. Ahorita los voy a ir llamando. Ok. Ahorita los voy a ir llamando de manera individual por el chat que tenemos de WhatsApp.
y entonces ya les